Hay mensajes que no pueden esperar. Palabras que no se escriben con tinta, sino con fuego. Este es uno de ellos. Si estás aquí, es porque algo en ti sabe que esto no es solo un video. Es un llamado. Un grito profético de pergaminos antiguos que aún resuenan hoy. Lo que estás a punto de presenciar no es historia. Es la eternidad que se revela a un mundo dormido. Si esto resuena en lo más profundo de tu ser, no lo ignores. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Esto es más que contenido. Es un encuentro divino, y estabas destinado a escucharlo. La ciudad estaba en silencio, pero no en paz. Era el tipo de silencio que sigue a una muerte. El rey había fallecido, y el pueblo tenía miedo. Judá temblaba, no por terremotos ni espadas, sino por la falta de certeza. El trono estaba vacío, y en los ojos del pueblo se podía ver miedo disfrazado de rutina, pánico oculto tras las oraciones diarias. El humo de los sacrificios seguía elevándose, pero ya no llegaba al cielo. En realidad, no. Entre la multitud, un joven caminaba lentamente. Isaías, sacerdote de sangre, soñador de corazón. Observaba cómo la ciudad se transformaba como una llama moribunda, su luz desvaneciéndose en las sombras. Incluso el templo, antaño sagrado y fuerte, ahora resonaba con oraciones vacías y rituales cansados. La corrupción se había infiltrado como un veneno, y nadie lo notó. O peor aún, a nadie le importó. Isaías había oído las historias. El Dios del trueno, el Dios que dividió los mares. Pero esos eran recuerdos, ecos. Se preguntó si ese Dios aún caminaba entre ellos, o si él también se había alejado. Oró, esperó, lloró. Miró al cielo y se preguntó lo que le ardía en el pecho. ¿Dónde estás? Una noche la respuesta llegó. No en un susurro, no en un sueño, sino en un momento estremecedor, rugiente y desgarrador que lo marcaría para siempre. En el corazón del templo, mientras se arrodillaba en oración, el velo se movió, no por el viento, sino por la presencia. Una luz demasiado brillante para los ojos humanos lo atravesó. Criaturas de fuego volaron por encima. Sus voces retumbaron. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se desplomó, su rostro en el polvo, su alma temblaba. ¡Ay de mí!, exclamó. Estoy perdido. Había visto la santidad, y ésta expuso cada grieta en él, cada mentira, cada pensamiento orgulloso. Sus labios, antes usados para orar, ahora se sentían sucios. Su cuerpo, antes apto para el servicio, ahora se sentía como ceniza. Pensó que moriría, pero la misericordia llegó en fuego, un carbón, brillante, vivo. Fue llevado a sus labios por un ser de gloria. Ardió, sí, pero no destruyó. Purificó. El dolor era sagrado, el fuego era gracia. Y entonces, silencio, un aliento, y una voz que destrozó el universo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías, débil pero dispuesto, quebrantado pero ardiente, susurró las palabras que lo cambiaron todo. Aquí estoy. Envíame. No preguntó a dónde. No preguntó por qué. Solo sabía una cosa. Cuando el cielo llama, dices que sí. No sabía el precio. Todavía no. No sabía que su voz se convertiría en una espada, y que sus palabras herirían más que la guerra. Pensó que responderle a Dios traería aplausos. En cambio, trajo silencio. El pueblo, su pueblo, no escucharía. Eso fue lo primero que Dios le dijo. Tienen oídos, pero no oirán. Ojos, pero no verán. A Isaías se le encogió el corazón. Acababa de presentarse ante Dios. Acababa de ser marcado por la gloria. ¿Y ahora, el rechazo? ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntó temblando. La respuesta fue como un trueno. Hasta que las ciudades queden en ruinas. Hasta que la tierra quede desolada. Hasta que solo quede un tronco. Esta no era una misión de resultados. Era una misión de fidelidad. Aún así, él seguía. Cada mañana, sus pasos llevaban el peso del cielo. Se paraba en las plazas y gritaba a las multitudes que se alejaban. «Regresen al Señor», clamaba. «Apártense de los ídolos. Despierten antes de que sea demasiado tarde».
Pero la gente se reía. Algunos tiraban piedras. Otros simplemente lo ignoraban. Lo más duro no era su odio, era su indiferencia. Y sin embargo, Isaías no se detuvo. Pasó junto a rostros burlones. Regresó al templo noche tras noche, llorando sobre el frío suelo de piedra. Señor, ¿para qué me envías si nadie me escucha? Y sin embargo, cada vez que quería rendirse, algo ardía en su interior. No era ambición, ni orgullo, sino fuego. Fuego que no se apagaba. Una tarde, caminaba por la ciudad y vio niños jugando cerca de las escaleras del templo. Sus risas resonaban en un contexto de decadencia espiritual. Vio mujeres comprando especias, hombres discutiendo de política, todos ciegos ante la tormenta que se avecinaba, todos insensibles a la voz que clamaba en las calles. Isaías volvió su rostro al cielo. Dijiste que no escucharían, susurró, pero no dijiste que dejara de hablar. Y así habló, una y otra vez, y otra vez. Su voz se quebró, sus ojos sangraron lágrimas, pero su espíritu permaneció inquebrantable, porque sabía que, en algún lugar de la oscuridad, alguien oiría, alguien tenía que oír. Y entonces llegó la primera visión, no de guerra, no de juicio, sino de algo imposible. Una mujer, virgen, embarazada, y un nombre susurrado en el viento, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías cayó de rodillas. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Qué clase de señal es esta? Y en su corazón supo, era solo el principio. Llevó el mensaje al rey. Acaz temblaba en su trono, rodeado de consejeros y miedo. Los enemigos marchaban, los aliados fracasaban. E Isaías entró, no como sacerdote ni como profeta, sino como un hombre que llevaba fuego en los huesos. Pide al Señor una señal, declaró. Cualquier señal. Pero el rey se negó. Arrogancia disfrazada de humildad. Isaías no se inmutó. Su voz resonó con autoridad. Entonces el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel. La sala se sumió en el caos. Susurros, risas, incredulidad. ¿Una virgen? ¿Un hijo? ¿Qué locura es esta? Pero Isaías permaneció inmóvil, con la mirada fija en algo más allá de las paredes, más allá del tiempo. A medida que la burla crecía, también crecía la visión. Apareció otro niño, pero este llevaba nombres que ningún hombre podría soportar. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un niño soportar el peso de la eternidad? Isaías se quedó sin aliento. No entiendo, le confesó a su amigo Jeremías. Pero creo, la ciudad no lo hizo. Se burlaron. Le lanzaron sus palabras como piedras. Otro niño, profeta. Se burlaron. ¿Cuántos acertijos más dirás? Pero Isaías se negó a detenerse, porque este niño, que aún no había nacido, ya estaba vivo en su espíritu. Ya caminaba hacia ellos por los pasillos de la profecía. Cada día, la visión regresaba. Un hijo no creado por el hombre. Una esperanza que no se basaba en la política ni el poder, sino en algo más profundo, algo divino. Isaías lo vio no como una metáfora, sino como hombre. Carne, hueso, sangre. Y en esa sangre, redención. Predicó de nuevo. El mismo mensaje. El mismo nombre. Emmanuel. Dios está con nosotros, gritó. No en teoría, no en las sombras del templo, sino en carne y hueso. La multitud se giró. Algunos maldijeron, algunos lloraron, otros se apartaron. Pero un remanente, unos pocos, permanecieron. Algo en sus ojos cambió. Algo en sus corazones se quebró. Y Isaías ardía, solo, pero no solo. Abandonado, pero no olvidado. Cada noche regresaba a la montaña. Cada mañana se levantaba con el mismo grito. Preparad el camino, porque la voz del templo no había mentido. El carbón no había ardido en vano. Y el niño venía. Pero entonces las visiones cambiaron. Se volvieron más oscuras, más profundas, más aterradoras. Ya no era un niño, ya no era virgen. Ahora, un hombre, un siervo, encorvado, con los hombros pesados, ojos llenos de tristeza.
Isaías no lo vio en un trono, sino en las calles, despreciado, golpeado, escupido. Un hombre de dolores, familiarizado con el dolor, y el corazón del profeta se hizo añicos. Este no era un rey como los hombres imaginaban, sin corona, sin espada, solo silencio, heridas, rechazo. Fue golpeado, pero no quebrantado. Se burló, pero no lo conmovió. Su espalda fue azotada, su rostro ensangrentado, y aún así, no gritó. ¿Quién es este hombre?, susurró Isaías. ¿Por qué me haces sufrir tanto? La respuesta no fue un nombre, fue una revelación. Este hombre sufre por nosotros, no por sus pecados, sino por los nuestros. Él carga con nuestras enfermedades, Él carga con nuestra culpa. La ira que nos ganamos cae sobre Él. Isaías cayó de rodillas. No, lloró. Es demasiado cruel, demasiado injusto. Pero el cielo no pestañeó, porque el amor nunca está a salvo. Él fue herido por nuestras transgresiones, dijo la voz, molido por nuestras iniquidades. Las palabras se grabaron en el alma de Isaías como marcas. No podía dormir, no podía comer. Solo veía al siervo, solo oía el sonido de los látigos. Solo sentía el dolor de alguien que muere, por alguien más. Y entonces, la madera. Isaías la vio. Algo extraño. Una estructura, áspera, astillada, elevada, y el siervo, clavado en ella. Manos, pies, sangre, dolor indescriptible. La multitud abajo rió. El cielo se oscureció. «Esto no es justicia», gritó Isaías. «Esto es sacrificio». El profeta se desplomó en su cuarto de escribir. «¿Quién haría esto?», preguntó. «¿Quién se entregaría voluntariamente a tal agonía?». Y en ese silencio resonó una verdad. Solo alguien enviado, solo alguien elegido, solo alguien que amó lo suficiente como para morir. Isaías mojó su pluma en tinta temblorosa y escribió: «Por sus heridas somos sanados». Y aún así, incluso entonces, no era el final. Vio oscuridad, densa, pesada, un silencio que gritaba, pero en medio de ese vacío, algo latía. Vida, contra todo pronóstico. Isaías parpadeó entre las lágrimas de su última visión, y allí estaba, el siervo, de pie, vivo. La sangre seguía allí, las heridas aún frescas, pero los ojos, esos ojos, albergaban luz, retenían poder, retenían eternidad. La muerte no había vencido, se había doblegado. El profeta jadeó. «Vive», susurró. «Vive». Se puso de pie tambaleándose, con el corazón latiendo como un trueno. Esto no era solo resurrección. Era un cambio radical en todo lo que temían. Isaías observó cómo el siervo, una vez destrozado, ahora se erguía radiante, calmo, completo, vivo. «¿Cómo puede ser esto?», le preguntó al viento. Y el viento respondió con paz. No se trataba solo de escapar de la muerte. Era triunfo, autoridad, gloria que resurgió de las cenizas. Un nuevo amanecer, respirando a través de las cicatrices. Escribió como un poseso. Después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Las palabras no eran suyas, fluían a través de él como ríos de otro mundo. No podía seguir el ritmo. El pergamino temblaba, la tinta corría, pero la visión no se detenía. Cada palabra se convertía en una declaración de lo imposible, que la tumba podía revertirse, que la sangre podía comprar la eternidad, que el cordero podía convertirse en el león. Jeremías irrumpió por la puerta, sin aliento. «El pueblo se está volviendo contra ti», dijo. «Dicen que tus palabras perturban la paz». Pero Isaías solo pudo mirar al frente, con labios temblorosos. «Lo vi», dijo. «Vivo, después de la muerte, de pie en la gloria». Jeremías se quedó paralizado. «¿Viste la resurrección?», Isaías asintió. «No solo la resurrección, la victoria». La sala quedó en silencio. 2 hombres, un pergamino, un momento que cambiaría la historia para siempre. Continuó escribiendo. «Prolongará sus días. La voluntad del Señor prosperará en sus manos». Cada frase desafiaba la lógica, pero no la fe. Isaías ya no estaba relatando una visión, proclamaba una realidad que el mundo no había comprendido. «Esto», dijo, «no es solo profecía,
Este es el fin del reino de la muerte. Jeremías retrocedió, negando con la cabeza. ¿Pero quién te creerá? Isaías levantó la vista. Un día, todos lo harán. Esa noche, no pudo dormir. No por miedo, sino por asombro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del siervo resucitado. El mismo rostro que había sangrado, magullado, llorado, ahora resplandeciente, sonriente, esperando. Lo imposible no solo era posible, sino que ya había comenzado. Isaías yacía en silencio, con las manos sobre el pecho, susurrando una y otra vez: «Está vivo, está vivo». Y aún así, las visiones se intensificaron. Una mañana, Isaías volvió a subir a la montaña, como siempre, pero esta vez, su oración cambió. «Muéstrame qué viene después», suplicó. «¿Qué sigue al dolor? ¿Qué sigue a la muerte?». El viento respondió, y el espíritu descendió. Vio ciudades restauradas, niños riendo, cenizas convertidas en belleza. Una voz habló, no fuerte, sino infinita: «El Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas nuevas a los quebrantados de corazón». Isaías cayó de rodillas. La restauración tenía un nombre, y él venía. Se presentó ante el pueblo de nuevo, no como un hombre de juicio, sino de esperanza. Su voz temblaba de emoción. «El Señor me ha ungido», exclamó, «para sanar, liberar, reconstruir». La multitud que antes se burlaba ahora escuchaba. Algo en su silencio había cambiado. «Me ha enviado», continuó Isaías, «para proclamar el año del favor del Señor». Por primera vez en años lo vio. Ojos que brillaban, corazones que se abrían. Aún así, no todos creyeron. Algunos se burlaron, otros susurraron, pero un remanente permaneció. Una mujer abrazó a su hijo. Un anciano se secó las lágrimas. E Isaías les habló, no como un profeta a un pueblo, sino como un hermano que llama a su familia a casa. «Su luto se convertirá en danza», dijo, «sus cenizas en coronas». Las palabras no eran solo para ellos, eran para nosotros, para ustedes. En casa, esa noche volvió a llorar, pero esta vez, las lágrimas fueron suaves, sanadoras. «Gracias», susurró, «por mostrarme lo que hay más allá del fuego». Pero en lo más profundo de su espíritu, sabía que aún faltaba algo. Algo seguía oculto, algo esencial. Había visto el nacimiento, había visto la muerte, había visto la resurrección, pero el propósito, la visión completa, aún brillaba, inalcanzable. Volvió a ponerse de rodillas. «¿Cuál es el hilo, Señor? ¿Qué lo une todo?», respondió el silencio. Pero no un silencio vacío. Era el silencio de algo que estaba a punto de nacer. Esa noche, Isaías soñó. En el sueño, vio pergaminos desenrollándose, naciones inclinándose, reyes temblando, y un nombre, repetido una y otra vez en susurros a través del tiempo: «Mesías, Mesías, Mesías». Despertó con fuego en el pecho y escribió hasta que le sangraron los dedos. «Esto es para todas las naciones», declaró, «para cada tribu, para cada lengua». Jeremías observó con asombro cómo Isaías escribía: «Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra». El pergamino brillaba a la luz de la vela. «Esto no es solo para Israel», dijo Isaías, «es para el mundo. Y el mundo nunca volverá a ser el mismo». Pero el mundo no estaba listo. Todavía no. Aun cuando la esperanza comenzaba a surgir, la resistencia llegó como una tormenta. Isaías se paró en la plaza pública una vez más y gritó: «El siervo sufrirá, el siervo se levantará, el siervo reinará». Pero la multitud retrocedió. «Basta», gritaron. «Basta de historias de sufrimiento». Volaban piedras, palabras más afiladas que espadas. ¿Por qué Dios elegiría a un hombre quebrantado para salvar un mundo quebrantado? Isaías no se inmutó. «Porque así es Él», dijo. «Porque la salvación no se logra con la fuerza, se logra con la rendición». La multitud rió, pero algunos no. Algunos lloraron. Algunos observaron en silencio cómo el profeta permanecía de pie, con los hombros temblorosos, pero firme. La voz del cielo aún ardía en su garganta, y no la dejaría morir. La traición se agravó cuando vino de casa.
Su primo, Eliab, estaba en su puerta con lágrimas de frustración. Para, por favor, nuestra familia está avergonzada, estás arruinando nuestro nombre. El corazón de Isaías se quebró, pero su voz no. Yo no elegí esto, Dios lo hizo. Entonces acéptalo solo, espetó Eliab, y se fue. Isaías cerró la puerta y se desplomó en el suelo. Solo de nuevo, pero no abandonado. Esa noche, otra visión lo atravesó. El siervo, vencido, ensangrentado, destrozado y silencioso. Isaías gritó, ¿por qué me muestras esto otra vez? Pero no hubo respuesta. Solo la imagen, la espalda desgarrada, las manos traspasadas, los ojos aún llenos de amor. Y entonces lo vio. Madera, áspera, elevada. El siervo colgaba allí, muriendo lentamente. Y debajo de él, el mundo. Observaba, se burlaba, esperaba. Las lágrimas de Isaías empaparon el suelo del templo. ¿Por qué alguien soportaría esto? Y entonces la voz regresó, suave, firme. El profeta escribió con manos temblorosas. Fue despreciado y rechazado, un varón de dolores, traspasado por nuestra rebelión, triturado por nuestros pecados. Cada palabra grabada en el rollo era como una herida. Cada frase, una puerta a la mente de Dios. Entonces supo, este no era el fin de un hombre, era el comienzo de la redención, el precio del amor, la moneda de cambio de la gracia. Isaías apenas podía sostener la pluma, le dolía el cuerpo, su alma gemía, pero la visión brillaba con más fuerza que nunca. Fue llevado como cordero al matadero, escribió, y como oveja ante sus trasquiladores, en silencio. Así no abrió la boca, apenas podía respirar. Cada palabra que escribía se sentía como un pedazo de carne arrancado de su alma, pero la visión no lo abandonaba. El cordero guardaba silencio. El mundo era ruidoso, y aún así, él persistió. Isaías vio cómo se lo llevaban, condenado injustamente, despojado de su dignidad, enterrado entre los malvados. Y aún así, no hubo resistencia, no hubo venganza, solo amor, sin respuesta, inmerecido, imparable. Y entonces, el cambio. La misma visión que había quebrantado a Isaías ahora comenzaba a reconstruirlo. Volvió a ver al siervo, pero esta vez coronado, glorioso. La sangre seguía allí, pero se había convertido en su testimonio. Las heridas ya no lloraban, daban testimonio. Repartirá despojos con los fuertes, escribió Isaías casi con incredulidad, porque derramó su alma hasta la muerte. El que fue humillado, sería exaltado. Se puso de pie tambaleándose, pergamino en mano, y corrió hacia los ancianos. Deben escuchar esto, dijo. Deben saber lo que viene. Lo miraron con ojos cansados. ¿Más acertijos?, preguntó uno. ¿Más tristeza? Pero Isaías ya no hablaba de tristeza, hablaba de resurrección, victoria, justicia cumplida por la misericordia, poder demostrado por la rendición. El siervo no había fallado, había llegado a su fin, y sin embargo, el pueblo no lo quería. No a este tipo de rey, no a este tipo de salvación. Esperaban carros, pero Dios envió a un hombre a pie. Oraron por un trueno, pero el cielo respondió con un susurro. Isaías estaba deshecho. ¿Qué más puedo decir?, gritó al viento. ¿Qué más deben ver? El viento no respondió, pero el espíritu sí, con una palabra que le estremeció los huesos. Sigue hablando. Así lo hizo, día tras día, noche tras noche. Clamó a gritos, no porque lo escucharan, sino porque el cielo seguía existiendo. Ya no era solo un profeta, era un centinela, una antorcha en la noche, una voz en el desierto. Consolad, consolad a mi pueblo, gritó. Hablad con ternura a Jerusalén. Su guerra ha terminado, su iniquidad ha sido perdonada. El siervo había pagado el precio, y las puertas de la misericordia estaban abiertas de par en par. La gente empezó a susurrar de nuevo, pero esta vez, de forma diferente. ¿Has oído el pergamino?, preguntaban. ¿El que habla de un hombre que sufre y resucita? Lentamente, como la niebla matutina, la esperanza empezó a asentarse en las calles. No era ruidosa, no era abrumadora,
pero sí persistente, de esas que se niegan a morir. Isaías lo vio, lo sintió, y aún así, escribió, porque la visión no había terminado. Una mañana, Isaías vio las naciones, no solo Israel, cada tierra, cada pueblo. Y en el centro de todos ellos, el siervo, enaltecido, glorioso, amado, temido, adorado. Las naciones vendrán a tu luz, declaró la voz, reyes al resplandor de tu amanecer. Isaías dejó caer la pluma. Este no es solo un Mesías, susurró. Este es el Rey de Reyes. La imagen se profundizó. Vio desiertos florecer. Vio prisioneros liberados. Vio ciegos abrir los ojos. Y en cada sanación, en cada milagro, la misma figura estaba detrás de todo. El siervo, ahora revelado como Salvador. Él era el hilo conductor de cada profecía, el centro de cada misterio, el prometido antes del tiempo y revelado en el tiempo. Y el corazón de Isaías se encendió de nuevo. Se volvió hacia las montañas, el mar, las estrellas. Todos presenciarán esto, gritó. Verán lo que yo he visto. Y las montañas se detuvieron. El mar se aquietó. Las estrellas brillaron como un silencioso amén. La creación misma esperaba. No el juicio, sino la redención de todas las cosas. Y el siervo fue su comienzo. Isaías subió la muralla de la ciudad y miró a la gente, niños jugando, soldados marchando, comerciantes gritando. Aún no lo sabían, no del todo, pero un día lo sabrían. Toda rodilla se doblará, susurró, toda lengua confesará. Ya no hablaba como hombre, era un eco de algo mayor. Un recipiente de un mensaje demasiado sagrado para contenerlo. Regresó al pergamino. Una última palabra le ardía en el pecho. Ven. No era una orden, era una invitación. A los cansados, a los malvados, a los quebrantados. Vengan todos los sedientos, escribió. Vengan a las aguas. Compren sin dinero. Coman gratis. La gracia no era una transacción, era un festín. Y todos estaban invitados. El Cordero lo había pagado todo. Isaías se vio viejo, manos curtidas, voz cansada, pero el fuego en su interior aún ardía, no con tristeza, sino con anhelo. Puede que no lo vea con estos ojos, dijo, pero he visto suficiente para creer, y esa creencia se había vuelto inquebrantable, inamovible, eterna. El siervo vendría, el mundo cambiaría, y las palabras de Isaías serían un testimonio. Caminó por las calles una última vez. La gente apenas lo miraba, pero no le importó, porque el mensaje ya no era solo suyo. Estaba vivo, en pergaminos, en susurros, en corazones, transmitido de generación en generación como fuego que pasa de antorcha en antorcha. El hombre que había visto la eternidad ahora caminaba en paz, y aún así, el viento susurraba, el espíritu se movía, las visiones se conmovían, porque la historia no había terminado, el pergamino no estaba cerrado, y el siervo no había terminado. Has escuchado la voz de la profecía, has visto al siervo a través de los ojos de Isaías, herido, resucitado, reinando. Ahora la pregunta ya no es qué fue revelado, sino qué harás con ello. Si este mensaje conmovió tu alma, no dejes que se desvanezca. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la esperanza sigue viva. Soy Oliver, y es un honor caminar junto a ti en este viaje a través de los susurros de la eternidad. Mantente cerca. Sigue ardiendo. Apenas estamos empezando.